se basa en la solubilidad que deba tener el soluto que inicialmente se encuentra para absorción, inicialmente se encuentra en fase gaseosa, con el líquido absorbente. Por lo tanto, esa solubilidad implica la necesidad de un íntimo contacto y la transferencia de materia se produce hasta la máxima condición que podría alcanzar, que es la condición de equilibrio, en un sistema ideal, en una transferencia ideal, algo que no ocurre, pero es la diferencia que se tiene hasta llegar al equilibrio. Después se aplican los factores de rendimiento. Entonces, en cuanto a la solubilidad, hemos indicado que, claro, depende de la naturaleza de los fluidos y fundamentalmente de la temperatura y en menor grado de la presión. El tema de la temperatura, habíamos indicado también que a medida que la temperatura es mayor, se trabaja con temperaturas mayores, la solubilidad de ese soluto que inicialmente se encuentra en fase gaseosa se reduce hacia la fase líquida. Por lo tanto, estas operaciones generalmente se trabajan con bajas temperaturas. Ahora, otra cosa es cuando nosotros queramos eliminar algún soluto de una fase gaseosa, lo podríamos hacer por calentamiento, porque como de esa manera también disminuye la solubilidad que tiene como un mismísimo gas, entonces de esa manera es una forma de separar también impurezas que puedan tener mezclas gaseosas que tengan componentes que son nocivos, no deseables, que se vayan a la atmósfera, porque estamos hablando de las gaseosas. Bueno, con esas consideraciones, hay un ejercicio que hagámoslo, este está hecho, pero veamos de qué manera más o menos se encara este tema, y ahí vamos a arrancar también con el concepto de cantidades mínimas. Recuerden que en destilación el parámetro fundamental para modificar las condiciones y tener un concepto económico de diseño, ¿cuál era? Era la relación de reflujo. Porque recuerden ustedes que a mayor relación de reflujo nosotros teníamos un proceso más eficiente desde el punto de vista de la transferencia. Y eso nos conducía a que teníamos una columna más pequeña, menos etapas, menor inversión en columna. Pero ese mayor reflujo implica un costo operativo mayor, tanto en agua de condensación como en vapor de calentamiento de líquido vuelo. Entonces, había costos operativos y había costos fijos, inversiones. Y de esa manera, entonces, hay que establecer una relación de compromiso. Por eso que ese parámetro, relación de reflujo, tenía que estar en un rango. Y el rango era o inclino hacia el RD mínimo o hacia el RD total en función de cómo van mis costos en cuanto a inversión y a costos operativos. Eso más adelante seguramente lo vamos a ver. Bien, acá igual, en todos los procesos de separación siempre está el parámetro que tenemos que regular nosotros en función de esos dos tipos de cosas. Entonces, este es el ejercicio. ¿Sí? A ver, tenemos una columna de absorción. Por acá ingresa un gas, una mezcla, y en este caso particular el ejercicio nos dice que la mezcla gaseosa es amoníaco-aire. Entonces nosotros vamos a decir que este G más 1 básicamente podríamos considerar que esta es la etapa N y esta es la etapa 1. Entonces fíjense ustedes de que de la etapa N a la etapa N está ingresando un gas desde afuera. Obviamente entonces el subíndice que identifica el origen del gas va a ser N más 1, porque viene de una etapa posterior al último de la columna, al último de la columna. Bien. Y de ahí también sale un líquido. Y por arriba sale un gas, esto es I, un gas agotado,
porque el proceso de absorción implica que el soluto se transfiere hacia la fase líquida. Y como esta es la etapa 1, el nivel 1, digamos, entonces esto es I1 y la masa gaseosa que sale es G1. Esta es la concentración del soluto en la mezcla inicial. De arriba, la nomenclatura que vamos a adoptar es esa. Como está por encima del 1, entonces se le va a llamar X0 para no confundirnos. Y bueno, no le vamos a llamar L0 porque el L0, recuerdan ustedes que nosotros lo teníamos como alimentación, pero en destilación simple. Pero bueno, se le llama L1, así está la nomenclatura. Bueno, lo aceptemos, no cambia. Muy bien. Y por acá, obviamente, como es de la etapa N, va a salir un líquido LN con una concentración del soluto, obviamente, mayor, porque acá normalmente O0 es muy pequeña, porque el soluto se está transfiriendo desde la fase gaseosa hacia la fase líquida. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bueno, entonces el ejercicio nos dice que la mezcla esta gaseosa es de amoníaco-aire. ¿Sí? Vamos a poner entonces amoníaco-aire. El amoníaco obviamente es el soluto y es el que nosotros queremos separar para no despacharlo a la atmósfera con el amoníaco. Entonces, este ejercicio nos dice que tiene un 15% de amoníaco en volumen, o sea, fracción molar. Entonces, estamos diciendo de que el IN más 1, este IN más 1 es 0,15, 15%. Y se pretende recuperar el 95%. Entonces, el soluto que se va a transferir, que es amoníaco, entonces le pongamos acá amoníaco. El 95% de ese amoníaco se va hacia la fase líquida. ¿Sí? Eso es lo que dice. Es una columna de absorción en contracorriente con agua. Nos dicen cuál es la cantidad mínima de agua que tenemos que emplear. Nos están ya dando un extremo. Porque se supone que el líquido absorbente o le pongo mucho líquido o poco líquido, veremos cuáles son los resultados. Pero siempre trabajemos en el valor mínimo y a partir de ahí tendremos nosotros valores operativos como múltiplos de ese mínimo. Entonces, nos dice cuánto va a ser esto. El mínimo de agua. Agua es el líquido absorbente. Bien. Entonces, lo que. Y está la concentración X por el número de motores. Pero nos están pidiendo el mínimo. Entonces, lo que normalmente se hace, lo que hemos hecho siempre, es el balance global, entrada igual a salida. En un estado ya, es decir, en régimen, no los transitorios de arranque y parada, vamos a decir que está en estado estacionario, por lo tanto no hay acumulación. La acumulación se produjo cuando se llenaron los platos o se llenó el relleno, y entonces el balance sería lo que ingresa de soluto es igual a lo que sale de soluto. Entonces, ¿por dónde puede ingresar soluto? En la mezcla gaseosa, y en algunos casos también ingresa, porque este líquido a veces no es puro líquido absorbente. ¿Por qué no es puro? Porque puede tener pequeñas concentraciones del mismísimo soluto. ¿Por qué? Porque si yo no separo el soluto, aquí voy a tener el agua con el amoníaco. Agua y el amoníaco. Pero el amoníaco lo único que he hecho es cambiarle del aire al agua. Pero si yo lo quiero separar, entonces acá tendrá que venir una otra operación de separación, evaporación, destilación, etc., para poder tenerlo al amoníaco en estado de pureza, si es que es nuestro producto. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? No vamos a recuperar el 100% del amoníaco que fue absorbido. Algo se va a quedar en el líquido. En destilación no hemos llegado nunca al 100%. Y ese líquido absorbente, si bien aquí en el ejemplo es agua, en muchos otros casos son líquidos absorbentes que tienen su costo. El mismo agua tampoco es gratis. Entonces, ocurre de que el agua vamos a volver a utilizar, pero ya no está pura, sino que está con trazas o pequeñas concentraciones de soluto. Pero no por eso no lo vamos a utilizar, entonces lo volvemos a utilizar acá y este X0 ya no va a ser 0.
pero va a ser muy pequeño frente a la concentración que va a tener el gas, y obviamente siempre va a existir el potencial, la fuerza impulsora, el gradiente, es decir, mayor concentración en gas, menor en líquido, y va a haber la transferencia. ¿Sí? La va a haber. Pero ya me estoy ahorrando el hecho de querer desechar, imagínense que fuese otro líquido absorbente más gas, entonces no. Entonces, esto lo estoy escribiendo. Tenemos que el balance sería Gn más 1. Sí. Gn más 1 por In más 1 es el soluto que ingresa con la mezcla gaseosa de entrada. Más, supongamos que si esto es la concentración del soluto, bueno, pues también puede ser que por ahí entre. Va a ser igual a las salidas. Entonces va a ser G1 y 1 más LNXN. Ahí está el balance. Amoníaco que entra con el gas, amoníaco que entra con el líquido, amoníaco que sale con el gas y que sale con el líquido. Ahora nosotros, esto vamos a suponer que son 100 moles. Entonces, reemplacemos la información que tenemos, vamos a tener nosotros aquí 100 moles por la concentración 0,15 más L1, y en este caso no nos dicen que el agua esté contaminada, sino que esté con pequeñas concentraciones, está pura. Por lo tanto, si el agua está pura, este X va en este problema va a ser 0. Entonces L1 por 0, recordamos, y esto va a ser igual. Mire, si nos dicen que estamos nosotros absorbiendo el 95% del amoníaco, pues entonces el 5% de lo que ingresa es lo que queda, ¿sí? Entonces, ¿cuánto está ingresando en masa de los grupos? 15 moles, porque 100 por 0, 15 moles. Entonces, de los 15 moles, el 95% se va al líquido y el 5% queda. Entonces, pondremos acá nosotros, ¿cuánto es? Por 0,05. 15 por 0,05. Ahí está. ¿Sí? El 5%. Es lo que sale por la corriente de esta gas. Más, ahora bien, me están diciendo que calcule el L mínimo. Este Ln lo vamos a poner, esta es la cantidad mínima, como nosotros estamos poniendo L1, como este se ha ido a 0, esto podríamos decir, haber dicho que es el mínimo, pero como se nos va, pues no nos queda otra cosa que decir también, de aquí vamos a saber obtener la cantidad mínima de agua que necesitamos. Hay un aspecto que hay que tomar en cuenta. Aquí el agua entra pura, aquí el agua ya sale con soluto, por lo tanto se incrementa su flujo, porque está recibiendo soluto, pero no importa, en principio vamos a obtener esto y de ahí vamos a separar al soluto que se absorbió respecto al agua pura. Lo veremos más adelante, pero esta es la idea. Si me pide el mínimo, entonces este es lo que yo quiero obtener. Ahora el análisis es, ¿qué pasa cuando yo una mínima cantidad de líquido absorbente? Supongamos una cantidad operativa, racional, ni mínima ni máxima. Cuando nosotros introducimos una cantidad mínima, vamos a tener un determinado número de etapas y vamos a obtener una determinada concentración de salida. ¿Por qué? Porque por el fundamento de la solubilidad vamos a ver que el flujo se va a transferir hacia el líquido. ¿Qué pasa si reducimos la cantidad de líquido? ¿Se dificulta o se favorece el pasaje del soluto hacia el líquido? Si respecto a un valor X que yo defino, voy reduciendo la cantidad de líquido absorbente. Pero nosotros tenemos que garantizar que siga pasando el 95%. El proceso difusional, flujo a través del gas estacionario, ¿se va a dificultar o se va a favorecer? En otras palabras, al reducir la cantidad de líquido, si se favorece, yo voy a tener entonces una columna más pequeña. Menos etapas, porque y si es al revés, se dificulta, entonces para lograr ese pasaje del 95%,
etapas. En un caso tendré una cantidad infinita de etapas, en otro caso, ¿cuál será? Si yo reduzco la cantidad, hagamos referencia a las relaciones del flujo, es lo mismo. La cantidad de líquido, si va reduciendo, no va a tener la capacidad suficiente y el tiempo de residencia suficiente como para absorber esa cantidad del 95% respecto a la que tenía como operativo. Si sigo reduciendo la cantidad de líquido, igual vamos a seguir teniendo cada vez menos capacidad y voy a tener que tener un tiempo de residencia mayor para garantizar este pasaje. Y eso significa que a medida que voy reduciendo el líquido, pues la columna se va a hacer cada vez más grande, porque si necesito más tiempo de residencia, tengo que poner más etapas, no lo voy a poner más cortita, tiene que ser más larga. Entonces, esta cantidad mínima de líquido va a hacer de que se dificulte el proceso. Si yo voy reduciendo, se dificulte el proceso de separación y se incremente la altura de la columna, el número de etapas, etc. Respecto a la concentración que voy a ir logrando, si yo tengo una determinada cantidad de líquido operativa, digamos mínima y máxima, está descendiendo el líquido, pasa el 95%, vamos a tener una determinada concentración. ¿Qué pasa si yo reduzco la cantidad de líquido absorbente? La concentración del soluto en el líquido va a ser mayor, sabiendo que tiene que pasar el 95%, sea como sea. La concentración, a medida que voy reduciendo la cantidad de líquido absorbente del soluto en el líquido, va a ir aumentando o disminuyendo. Va a ir aumentando, obviamente, ¿no es cierto? Porque ante una menor cantidad de líquido, si decimos que pasa lo mismo, su proporción va a ser cada vez mayor. ¿Y hasta qué valor va a aumentar? Hasta un valor máximo. A algún lado tiene que parar. ¿Cuál es el valor máximo al cual nosotros podemos llegar en un proceso de difusión? ¿Qué concentración? La concentración de... Perdón, ¿de qué? ¿Hasta qué valor puede difundir el soluto desde el gas hasta el líquido? ¿Hasta aquí? No, nos olvidemos del número, o sea, conceptualmente. Si nosotros decimos que a medida que baja la cantidad de líquido, se incrementa la concentración del soluto en el líquido, porque cada vez es menor, su proporción del soluto va a ser mayor, ¿cuál va a ser el límite al que llega? ¿Perdón? ¿Y desaparece todo el soluto? No. O sea, no hay una separación del 100%. Algo va a quedar. Y está quedando incluso en este ejemplo del 100%. ¿Cierto? Yo digo conceptualmente, no numéricamente. ¿Hasta qué líquido se satura? ¿Hasta qué líquido se satura? Y bueno, no es el concepto ese, pero ¿hasta qué? Porque más allá no puede, porque si no va a querer volver. La concentración de equilibrio. Hasta ahí llega. No llega más. Entonces, va a ir incrementándose esto, va a ir creciendo, pero va a tener que llegar en este punto hasta la concentración de equilibrio. ¿Equilibrio pero con quién? Con alguien tiene que estar en equilibrio. Con el que está a su lado, no queda de otro. Hasta esta condición. Entonces, el X máximo va a ser igual al X de equilibrio con y n más 1, pues no va a ser con 1 o con 1 de equilibrio. Porque de ahí no pasa, de ahí ya tiende a volver. Se ha llegado al equilibrio termodinámico, lo que dijimos en la primera clase. Bueno, con esta información, entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con la cantidad mínima, la concentración va a ser la máxima. Ya está. Y ya sabemos cuál es la máxima. Es la que llega al equilibrio. Y listo, ahí se acabó. Porque ahora lo único que hacemos es reemplazar, esto va a ser 15 igual a 5,75 por 15 más el mínimo o X máximo, que ya sabemos que es el del equilibrio. Entonces,
despejamos el L mínimo, va a ser igual a 15 menos 0,75 sobre X equilibrio, que es el X máximo. Esa va a ser la cantidad mínima. ¿Cuál estoy obteniendo? Pero este. ¿Y cuál es la concentración máxima? Pues si digo que es el equilibrio, me voy a la tabla de equilibrio. Ahora, este problema tiene tres opciones, las condiciones de operación. Justamente para ver la influencia tanto de la presión como de la temperatura, los tres incisos son los siguientes. El inciso A, que trabaje a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. El inciso B, que trabaja a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión. Y el inciso C, que trabaja a 20 grados centígrados y 2 atmósferas de presión. Entonces, ¿cómo encuentro este X máximo? Es el X de equilibrio. Y bueno, las tablas, hemos visto las tablas, hemos visto las gráficas. Entonces, busquemos cuál es la concentración que está en equilibrio con IN más 1. IN más 1 es dato. Ahí está. Entonces, para la condición de 0 grados y una atmósfera, vamos a la curva. La vimos la anterior clase de la curva. Entonces, vamos a esa curva, porque eso es lo que vamos a utilizar en el examen. Bueno. Esta es la curva, ¿se acuerdan? Y X. Y habíamos puesto para tres valores de temperatura: 60 grados, 20 grados y 0 grados. Ahí está. Este es el 0 grados. 0 grados. La tenemos. Bien, entonces, y dijimos, a medida que baja la temperatura, crece la solubilidad, porque el X para un determinado valor de I era cada vez mayor, ya lo dijimos. Bueno, pero entonces vayámonos al 0,15. Miren, este es 0,20 en I, este es 0,10 en I, este es 0,15. I igual a 0,15. Y vamos horizontalmente hasta llegar al valor, a la curva de 0 grados centígrados, que es el primer caso. Y este está dibujado para una atmósfera. Así lo vimos. Bajamos. Y este valor, leído ahí, es el X de equilibrio, es 0.2361, más o menos por ahí es 0.20, 0.30, 0.25, 0.2361. Entonces ya está, ya lo tenemos. Entonces, para el inciso, entonces aquí el L mínimo, haciendo las cuentas, 60.35. 60.35. Entonces la cantidad va a ser 60.35. Saquemos la curva, ahí. Entonces 60.35 moles, ¿no es cierto? Porque conseguimos los atancados. Ahora, pero esto es lo que sale por acá, porque era el NXN. Pero a mí me dicen cuánta agua tengo que introducir, cuánta cantidad mínima de agua, porque esto ya está con amoníaco. Bueno, como aquí está con 0, entonces fácilmente de esta cantidad, el L', vamos a empezar a poner la nomenclatura. L' le vamos a llamar a agua pura. ¿Sí? Por lo tanto, si aquí el L1 no entra nada de soluto, este L1 le vamos a llamar L'. Pero digamos, les doy un ejemplo, que el líquido que está ingresando, el L1, va a ser igual a el L del agua, digamos que el agua se diluyó absolutamente, más una pequeña cantidad, si estamos sumando esto, L del soluto. Pequeña cantidad porque la pequeña concentración que a esta cantidad de agua que no difunde, que lo que ingresa de agua acá sale por acá, nada se va por acá, hemos dicho, tiene que tener una potencia por baja, etc. Entonces se le llama flujo constante, L'. Ese mismo concepto lo manejamos acá. Aquí está ingresando un Gn más 1. ¿De qué cosa? De amoníaco y de aire. El aire tampoco se va a disolver en el agua. La cantidad de aire que ingresa por acá
es la mismísima cantidad de aire que viene por acá. Por lo tanto, este G es un mol, cosa de soluto y de inerte. Y a la cantidad de inerte le vamos a llamar G', que es aire puro. Lo que nos está pidiendo en este ejercicio es cuánto es de agua, y esto ya está agua con. Pero entonces, el L', la cantidad solo de agua de esta mezcla, va a ser la cantidad del total multiplicado por la concentración del agua. ¿No es cierto? ¿Y cuál va a ser la concentración del agua? Como solamente va a ser agua y amoníaco, va a ser 1 menos la concentración del amoníaco, son los dos únicos que están presentes. Entonces esto va a ser 1 menos X. El X está saliendo por ahí. Y resulta ser que el L', esto es 60, esto es 0,23, 68, el L' sale 47,10 moles. ¿Sí? Muy bien, entonces de los 60, 46 corresponde a moles y la diferencia entre 46 y 60 es lo que hay de amoníaco ahí. 14 y pico, porque es muy poco lo que queda, un 5%, apenas queda la figura. Que sumados nos tiene que dar los 15, ¿cierto? Bien, ese es el cálculo de la cantidad mínima de líquido absorbente que nosotros tenemos para llegar a una concentración máxima. Es lo mínimo que podemos hacer. Y eso nos va a conducir a eso. Pero es una condición no operable, porque meter una cantidad mínima es infinito el número de etapas. Pero ya es una referencia, porque en función de ello, justamente, de ese valor mínimo, así como el de mínimo, en función de eso vamos a decir, bueno, vamos a trabajar con el doble, el triple del mínimo, ya tenemos una referencia. Y así es como más o menos establece el valor. Para los otros dos casos se hace exactamente lo mismo, lo único que hay que sacar es el valor del equilibrio para estas condiciones. De 20 grados y una atmósfera estamos subiendo la temperatura y entre 20 estamos subiendo la presión para ver la influencia de ambos. El resultado es acá. Ahí arriba está. Pero fíjense ustedes, para el primer caso, cuando trabajábamos a 0 grados en la atmósfera, la concentración de líquido, la concentración de entrada del soluto era 0,2361. Obtuvimos la cantidad mínima de líquido por fondo de columna 60. De los 60, 46 correspondían al agua. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros trabajamos, esto era con 0 grados y una atmósfera? ¿Qué pasa si trabajamos con 20 grados y una atmósfera? No le vamos a cambiar nosotros la presión, solo que vamos a ir a buscar el X de equilibrio, ya no en la curva de 0, sino en la curva de 20. ¿No es cierto? Esa la tenemos todavía, si quieren vamos. La de 20, aquí está. Esta. Entonces, si nosotros vamos con 0,15, que más o menos será aquí, entonces va a ser 0,3, no sé cuánto será. Está ahí. Ahí está. 0,1371. Ese va a ser el valor. Miren ustedes que al subir la temperatura, manteniendo constante la presión, la solubilidad del amoníaco baja. Y en esas condiciones, obviamente, que cuando la solubilidad es menor, vamos a necesitar más agua. ¿Sí? Para lograr la condición de que pase el 95%. Y en el inciso C, mantenemos la temperatura, pero incrementamos la presión. Bueno, no tenemos esta gráfica, pero bueno, con 2 atmósferas se van a hacer y el valor obtenido es 0.2093. Si ustedes se fijan comparando B y C, al incrementar la presión es lógico que vamos a mejorar la solubilidad. Pero si nosotros comparamos las dos influencias, esto ya es solamente para ver los valores. Miren que aquí es menor que acá. ¿Qué quiere decir? Que tiene más efecto el perjuicio de subir 20 grados que el beneficio de subir a 2 atmósferas. A eso.
manera tal de que, bueno, obviamente que va a ser menor que el de arriba, porque estoy incrementando la presión, manteniendo la temperatura, va a ser menor la cantidad, pero va a ser un poco mayor que la primera. Entonces, la condición, desde este punto de vista operativo, cantidad de líquido que podemos utilizar, es preferible trabajar a 0 grados y una atmósfera. Perfecto. Porque la otra que le sigue, con la que hoy podríamos competir, es esta. Pero ¿cuál es más caro? ¿Generar 2 atmósferas en la columna de absorción o generar un frío de 0 grados? Porque normalmente en 0 grados, a no ser. Entonces habrá que hacer los cálculos y de esa manera habrá que hacer una relación de compromiso, un mayor beneficio que se va a lograr, una función objetiva, etc. Y de ahí saldrá. Pero ese es otro tema. Esa básicamente es la idea. ¿Qué rescatamos de acá? El tema de que hay una cantidad mínima y habrá también una cantidad máxima de líquido que entre esos dos valores extremos tendremos que trabajar para lograr la separación de los verticales. ¿De acuerdo? Bueno, ya está. Bien, vamos a seguir analizando y vamos a ir viendo los balances que se realizan en la columna de absorción. En principio, no estamos escribiendo, vamos a trabajar con una columna por etapas, después veremos la rellena, para establecer la similitud con lo que fue el método de Mackey para determinar el número de etapas. Aquí también vamos a determinar el número de etapas, ¿de acuerdo? Pero para eso, esta es la forma como nosotros podemos describir a una columna de absorción. Por acá ingresa la alimentación. Ahí está. Y ya lo habíamos dicho, la alimentación es una mezcla binaria, gaseosa, que consta de un inerte y de un soluto. Entonces, este Gn más 1 consta de un soluto y de un inerte. Perfecto. Al inerte, que no se modifica en su masa respecto la entrada, respecto de la salida, no cambia. Lo que ingresa de inerte sale de inerte. Por esa razón, de toda esta masa global, N más 1, G' corresponde solamente al inerte. Por lo tanto, va a ser importante que nosotros hagamos nuestros balances en función de lo que no varía, G'. Ya veremos por qué. Pero si quieren, ¿qué vamos a hacer aquí? Un balance de materia, entrada y salida. ¿Qué hicimos cuando vimos la columna de rectificación? En la zona de rectificación, un balance de materia. En la zona de agotamiento, otro balance de materia. ¿Sí? Eso hicimos. Y bueno, ¿y qué nos arrojó ese balance? Una ecuación de rectificación. Una ecuación que le habíamos llamado línea de operaciones zona de rectificación. Y tenía dos características, una pendiente y una ordenada al origen. Y lo mismo la de agotamiento. Aquí hemos dicho al principio que no vamos a tener esa discontinuidad en la línea de operación porque aquí no hay entrada lateral. La alimentación entra por el fondo. No hay entrada lateral. Por lo tanto, si allá hubieron dos líneas de operaciones producto de dos balances en diferentes zonas por culpa de la alimentación, aquí va a haber un solo balance. No va a haber dos. Y ese balance igual me va a tomar una expresión que seguramente va a tener las mismas características, porque básicamente es el mismo balance. Entonces va a tener una pendiente y tendrá una ordenada al origen. Y entonces de ahí que vamos a sacar
una línea de operación. ¿Qué significa? Es una línea de balance. Es la expresión matemática de un balance aplicado a una columna en un determinado nivel. ¿Y para qué sirve? Para, juntamente con la curva de equilibrio, porque tenemos que trabajar el equilibrio, hemos dicho que nosotros vamos a llegar a la condición de equilibrio como máxima difusión. Entonces, vamos a tener en la gráfica una línea de operación y una curva de equilibrio. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a dibujar los triangulitos. Y esos triangulitos van a ser justamente las etapas, una columna de absorción por etapas. O sea, el concepto básicamente viene a ser el mismo. Entonces, tenemos que ingresa una masa total que consta de soluto inerte, de la cual hay una G' que solamente es el inerte, y entonces, cuando yo solamente trabajo con G' y cuando trabajamos nosotros con la masa total, esta, obviamente, para saber la concentración del soluto en la masa total, tengo que relacionarla con la fracción molar. Obviamente. Pero si yo trabajo con solamente el inerte, que es uno de los dos componentes, ya no puedo trabajar con fracción molar. Entonces, en ese caso, cuando yo establezca el balance, el G' va a tener que relacionarse con la relación molar. A ver, fracción molar, ¿qué va a ser? Moles del soluto sobre moles totales. Fracción. Y la relación molar es una relación, ya no es una parte de un todo, es la relación entre dos. ¿Y quién son esos dos? Los únicos que están presentes ahí. Entonces serán los moles de soluto por mol de inerte, que es el otro. Entonces, esta relación molar expresada con I mayúscula y esta con I minúscula es la que vamos a utilizar cuando trabajemos con G', porque ¿qué es el G'? A ver, ¿qué es el Gn más 1? Son los moles totales por unidad de tiempo y área. Es decir, la cantidad de sustancia transportada en el gas por unidad de tiempo, masa por unidad de tiempo, flujo. Perfecto. Y por unidad de área transversal, entonces es lo que se llama velocidad máxima. Entonces, esa cantidad es la que va a ingresar y lo mismo va a ingresar por otro lado. Vamos a hacer un balance de esta manera. Entonces, esto, en cambio, moles totales, en cambio, el G' son los moles de inerte por tiempo y por área. Este G', si multiplico por el I', que son los moles de soluto sobre moles de inerte, se van estos y ahí están los moles de soluto en el balance que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ingresa soluto, ingresa una masa N más 1, de la cual yo puedo identificar la cantidad de inerte y la relación molar como un dato. Para que se absorba, para que el soluto vaya a la fase líquida, tengo que introducir lo mismo por acá, un líquido. Ahora, este es un líquido total y esta es una concentración en fracción molar, lo mismo. Si yo con el líquido trabajo con solamente el agua, que viene a ser el pseudoinerte, solamente el líquido absorbente, sin otro, le voy a llamar L'. Entonces, en este caso voy a tener que trabajar con una relación molar. Es la misma X, pero mayúscula. Lo mismo que hemos dicho acá. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, por esa razón estamos expresando bien. Y lo mismo acá, ¿no es cierto? La salida G1 se da con I1 y G' se da con I. También se puede expresar con fracciones parciales. Y lo mismo acá. Esta cantidad Ln es una cantidad total, relacionaremos con la fracción molar y solamente esto con esto. Y aquí en un nivel, justamente para hacer los balances, hemos puesto una cantidad genérica de gas. El G' no cambia, y ahí están las dos fracciones de relación, lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es un balance. Ahora, lo que hacemos es el balance por partes y después lo podemos juntar. ¿Qué quiere decir eso? Hagamos el balance entre el fondo y este nivel genérico.
y después hacemos el balance entre el tope y este nivel genérico. ¿Sí? Y lo hagamos directamente ya con relaciones molares y con flujos de dinero. ¿Cuánto ingresa de soluto por la corriente gaseosa? El diafragma no necesita tener su índice, porque como no cambia, es lo mismo abajo, arriba, al centro, adentro, o sea, no hay problema. Esto es lo que ingresa de soluto por la corriente gaseosa. Esto es lo que podría ingresar de soluto por la corriente mayúscula, ¿no? Líquida. Porque puede ser que haya algo de soluto. Puede. Bueno. Y esto va a ser igual a la salida. Es decir, va a ser G' por I1 más L' por X0. ¿Sí? X0. L' por X. N, ¿no? Mayúscula. Ahí. Esto lo podemos reorganizar y decir L' por X0 va a ser igual a L' y N más 1. Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, es una forma de poder expresar. Pero la forma que más nos va a convenir por el momento va a ser la siguiente. Despejemos el hecho mal. Yo, a propósito, de hecho, era para que se den cuenta que como ya el tiempo no está muy bien, entonces ya no pueden avisar, ustedes van a tener que avisar, ustedes se dan cuenta y dicen, no, por tal manera, no sé qué has pasado. Yo no sé, pero bueno, a ver, volvamos a lo nuestro. ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? ¿Qué he dicho yo? Voy a hacer un balance. ¿Cómo? Al medio, al fondo y el Fondo y un nivel. ¿Y el balance aquí es dónde? al tope. Esto. Entonces, el fondo sí, este no, este tampoco y este sí, fondo. Entonces, le quitamos el X0 de la nota, ¿sí? Le quitamos el nivel. ¿De acuerdo? Porque hemos dicho que vamos a hacer entre fondos y ese nivel. Bueno, ahora, justamente, nosotros despejamos esto. ¿Qué es el que nosotros podemos, a ver, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar L' sobre G'(X) menos, a ver, L' y L' sobre G'(X) menos L' menos tiene más uno primero. Tiene más uno si quiere, ¿no? Entonces, más el pi ha quedado aquí. Y entonces, tiene que ser menos. Entonces, esto es más y esto es menos, ¿vale? Menos el prima sobre xn. ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, fíjense ustedes. Ya estoy queriendo relacionar Y con X en un determinado nivel de la columna de absorción. ¿Y qué me está apareciendo? Si se relaciona esto con esto, ¿qué me está apareciendo? Una pendiente. ¿Y cómo es la pendiente? Ya de entrada. ¿Ah? ¿Cómo es? Acá vamos a expresar, como por algo vamos a dicho aparecer de sus primas. ¿Cómo lo entendí?
No sabemos si sea positivo, no sabemos. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es el''? ¿Cómo es el''? ¿Cómo es el cociente? Wow. ¿Qué hemos dicho aquí antes? ¿Cómo es el''? ¿Cómo? Gríteme. Pero no me insulte. Pero fuerte. Constante. Pues eso. ¿Qué hemos dicho que es el''? Constante. Entonces, ¿cómo es esto? Constante. Y entonces, si es constante y es una regla para el cuadrado de los es una línea recta, pendiente. Lo mismo. Les he dicho, les he contado la historia clínica. Entonces ya tenemos nosotros. ¿Y cuál es el punto referencial de esto? Como hemos hecho entre el fondo y nivel de nivel, el otro punto de esa línea recta, o al menos un punto identificable, es justamente el fondo, es decir, xn y n+1. Ese es un punto. Ahora todavía no sabemos cómo es, pero va a ser, una vez que nosotros fijemos, va a ser constante y va a ser regla. Hagamos lo mismo de aquí para acá. ¿Sí? El balance entre. Y bueno, decimos lo mismo. Podemos poner, si quieren, G' y ingresa más L' x0. Ahora sale G' y 1 más L' x. Ya está. Despejemos el igual. Despejando el i va a ser igual a L' G' x más I1 menos L' sobre G' x0. Otra vez, miren, estoy relacionando esto con el tope, porque eso va a ir variando, y ahí está otra vez esto pendiente, constante de entrada, porque como no cambian, son puntos inertes, esto también es pendiente constante. ¿Y cuál es el otro punto? Es un punto característico, va a ser x0 y 1. ¿No es cierto? Entonces ya está, pues. Vamos a intentar representar esto. Ahora, si quieren, hacemos lo que hicimos al principio. Ya. Entonces, ¿qué va a ser igual? G' y n+1 más L' x0 va a ser igual a G' y 1 más L' x0. Y de ahí sacamos n+1. No, de ahí sacamos esta y esta. Aquí está. Ya hicimos. Bueno, yo pensé que lo debo. No, pero aquí a la pero ¿qué nos está diciendo? Relación modal. Relación modal. Antes de practicar todavía. Entonces, fíjense ustedes de que vamos a tener que conjuntamente ir trabajando con fracciones y con relaciones. Depende del ejercicio. Si el ejercicio me pide que trabaje con la curva de equilibrio, bueno, si no, con fracciones o con relaciones, pero las relaciones estas, ¿no es cierto? Recuerdo que lo hemos visto, las relaciones son sí, esta es la relación, ¿cierto? Minúsculos. Esa es la relación, ¿eh? ¿Sí? Vamos a
Bueno, si queremos relacionar relación con fracción es esto. Ve que se puede. O al revés. No, pues, minúsculo. Yo colaboraba aquí, no pues. Ya. Si no, para todo comprar, ya se necesitaba. Vamos a para poder representar ya igual. Si queremos representar esto, supongamos que nuestra curva de equilibrio más o menos es esta. Insistimos que no necesariamente llegamos a uno acá, ¿no? En ambos casos. Esta es la curva de equilibrio. Ahora, la línea de operaciones. Tenemos dos puntos. Fijémonos, ¿dónde tenemos nosotros la máxima concentración del sólido? ¿Arriba o abajo? En fase gaseosa. ¿Qué he dicho? ¿La máxima? Sí, abajo. ¿Y en fase líquida? ¿Ah? Abajo también. Entonces, fíjense ustedes que nosotros aquí tenemos las máximas concentraciones y aquí las líneas, o porque no hay, o es muy poco, o porque ya se ha agotado. Entonces, quiere decir de que el punto del tope de la columna de absorción, las concentraciones son las más bajas. Las representemos. Nos inventemos. Esto puede ser X0 y esto puede ser Y1. Ahí está. Y en otro punto, pues está por acá. Esto va a ser XN. Esto va a ser Y1. Ahí están los dos puntos extremos. Y como hemos dicho que la pendiente no cambia y es el que arriba, entonces esta es la línea de operaciones y aquí está el prima sobre el prima como pendiente. Esta es la línea de operaciones. Una sola. Y ahí está ya. Línea de operaciones curva de equilibrio relacionada. Vamos a continuar con esto todavía. Solamente tengo la referencia. Mamá, con Carlos Daniel. Todo lo que quieran de eso. Marisol Guzmán. ¿No está? Anderson. Mamá, Anderson. Daniela. Amistades. Fabiola. Adriana. Karen. ¿Arroyo o Pacheco? Karen Pacheco. También Karen. Ya, Gabriela Garnica. Rodrigo Torque.